Gracias, Miguel. Buenas noches a la audiencia y buenas noches, embajador. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Eric Román. Muchísimas gracias, Rolando. Un gran placer estar aquí compartiendo con ustedes y a las órdenes siempre. Queremos arrancar hablando hoy de las relaciones, por lo menos brevemente, de las relaciones Paraguay-Costa Rica. ¿Cómo van esas relaciones en todos los aspectos en general, embajador? Mira que te agradezco mucho la posibilidad de entrar en esta conversación con ese tema. Cuando nosotros asumimos la embajada de Costa Rica aquí en Paraguay hace más o menos un año y medio, hicimos una evaluación de cómo estaban las relaciones en todas las dimensiones que conllevan la vinculación de los países. La relación política extraordinaria. O sea, creo que cada vez va mejor, más fortalecida. Somos países que compartimos principios y valores similares. Acabamos de tener en mayo la última binacional y constatamos esa sintonía que tenemos los dos países. En los otros planos tenemos enormes oportunidades y enormes retos, y tal vez en el plano que aquí más interesa en esta entrevista es el económico. Realmente tenemos relaciones muy de baja intensidad cuando nosotros tenemos los dos países condiciones para que esas relaciones sean profundas e intensas, y en eso estamos trabajando. Sabiendo que tenemos esas oportunidades y que está ahí, ¿qué tenemos que hacer tanto los empresarios paraguayos con los empresarios costarricenses, y también cómo pueden apoyar los gobiernos para que esto funcione y se desarrolle, ¿no? Mira, Rolando, creo que básicamente hay que caminar por dos senderos que van muy vinculados. Por un lado, tenemos que potenciar el conocernos y el conocer cuáles son las ofertas que cada país le ofrece de complementariedad al otro. En ese sentido, nosotros desde la Embajada de Costa Rica hemos venido trabajando hace un año y medio para que empresarios paraguayos puedan visitar una de las ruedas de negocios más importantes que se dan en el mundo, que es en septiembre en Costa Rica. Con eso me das pie a entrar a la rueda de negocios que se desarrolla a partir del 25 de septiembre, claro, en Costa Rica, ¿no? Sí, es una de las ruedas de negocios que te digo más importantes del mundo. La organiza nuestra promotora de comercio que se llama Procomer. Y solo para darte un dato muy interesante, Procomer, en un estudio que acaba de hacer la Organización Mundial del Comercio de 40 promotoras de comercio del mundo, estableció que Procomer es la primera en cuanto a gestión. Eso te da a vos y al público que nos está escuchando la garantía de que es uno de los eventos de mayor profesionalismo en que va a poder participar. Ahí va a conocer la oferta exportable de Costa Rica, que se compone de más de 4.600 productos que exportamos con éxito a más de 160 países. Amén de todos los servicios que estamos nosotros impulsando fuertemente, como servicios tecnológicos, servicios médicos, etc. Yo te decía que si nosotros no nos conocemos, no vamos a poder nunca hacer negocios de la intensidad que nosotros como países y sociedades nos merecemos. Ese tal vez es el primer paso. El segundo paso, que es concomitante, que tiene que ir a la par, es el de que los gobiernos establezcan algún mecanismo de facilitación del comercio para que facilite, valga la redundancia, al empresario a generar ese comercio, a generar ese negocio. Y ahí estamos trabajando muy de la mano con el gobierno de Paraguay para crear una comisión de facilitación de comercio que esperamos pueda ser creada a partir del otro año. Entonces, así vamos a trabajar por esas dos vías. Conocemos y después darles facilitaciones de comercio. Costa Rica tiene una política, por decirlo de alguna forma, muy agresiva y con mucho éxito en lo que tiene que ver con el comercio exterior. Es decir, Costa Rica ya tiene una experiencia de muchos años saliendo, o haciendo que sus empresas exporten, y también tiene mucha experiencia atrayendo empresas a generar negocios en Costa Rica, es decir, inversión. Costa Rica tiene unos volúmenes importantes en ese sentido. Paraguay y Costa Rica, sin embargo, no se han acercado lo suficientemente hasta esta fecha, como estamos hablando. Sí. Pero con esa política agresiva, incluso Procomer está organizando esta rueda de negocios y está invitando a empresarios paraguayos. ¿Cómo se ha ido dando esto? Porque esta será la segunda experiencia para los empresarios paraguayos, ¿no? Sí, esa rueda de negocios va a cumplir este año 18 años de haberse hecho. O sea, son 18 años. ¿Y el año pasado fueron los primeros empresarios paraguayos? Sí, bueno, creo que en el 2012, Rolando, fueron un grupo de 2 o 3 empresas paraguayas. En el 2014 no fueron, y el año pasado fueron 8 empresas. Este año tenemos la fe de que puedan ir 10 empresas paraguayas. Costa Rica
representa un caso paradigmático y muy importante mencionarte. En 30 años nosotros pasamos de exportar 5 productos a 7 mercados a pasar a exportar 4.600 productos a 160 mercados. Y no solo es una gran revolución cuantitativa, sino que también es cualitativa. Porque nosotros esos 5 productos que exportábamos hace 30 años eran materia prima sin ninguna elaboración. Era café, banano, carne, caña de azúcar, etc. Hoy, dentro de esos 4.600 productos, el principal producto de exportación son los dispositivos médicos de alta tecnología, los que se utilizan para operaciones cardíacas complejas, etc. Costa Rica es el 4º exportador de tecnología. Y ahí uno, esta exposición con el tema que vos mencionabas, Rolando. Sí, Costa Rica ha tenido también 30 años de un proceso muy exitoso de atracción de inversión extranjera. Y me gusta mencionarlo porque es una enorme oportunidad para los paraguayos. Establecerse en Costa Rica, a una empresa que se establezca en Costa Rica significa que puede exportar a todos los mercados por medio de los cuales nosotros tenemos acuerdo de libre comercio. 2.5 billones, con B, billones de eventuales consumidores. Embajador, muy claro, muy explícito y sobre todo con mucho énfasis en lo que es su país, y esperemos que el año próximo con esta comisión también los empresarios paraguayos y los empresarios costarricenses puedan hacer mayores negocios. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, muchísimas gracias por estar esta noche aquí y esperemos que no sea la última vez. Para servirte cuando guste, Rolando, un placer para mí. Esta noche con nosotros el embajador de Costa Rica en Paraguay, Eric Román. Muchísimas gracias y...